Y aparece otro caso que es la calumnia. La calumnia es cuando uno inventa faltas o defectos en otro y las dice. El Catecismo nos comenta, dice el que mediante palabras contrarias a la verdad dan la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto de ellos. O sea que uno ya no es que revela cosas verdaderas, sino que inventa en la calumnia. Son pecados, en este caso ya graves, que vienen a deshacer la recta convivencia entre las personas. Lógicamente hay obligación de reparar. Cuando uno ha sido difamado o calumniado, tiene que recibir una reparación por eso. A veces aparece en algún medio de comunicación, un periódico o una televisión donde sea una noticia falsa. Bueno, eso hay que corregirlo. Tiene derecho la persona difamada o calumniada a que se le rehabilite su buena fama. Así como en el caso cuando alguien se roba algo y tiene que devolverlo, se llama reparar y es necesario para recibir el perdón en la confesión. Cuando uno se robó la buena fama del prójimo, tiene que devolverla y entonces tiene que ver cómo repara. Luego también está el tema de la cooperación. O sea, uno puede cooperar incluso oyendo a alguien. Aquel que oye chismes u oye esas calumnias de manera voluntaria y con agrado, esa persona está colaborando, está cooperando. Entonces, también uno puede acusarse de haber cooperado en oír cosas que no eran verdaderas o en oír defectos que no tenía por qué oírlos. Vamos a decir que en todo este ambiente es también importante que la persona tenga un cierto espíritu crítico. Por ejemplo, ante los medios de comunicación. No todo lo que aparece en revistas o en periódicos o en la radio o en televisión, no todo es verdadero, concuerda con la realidad. Por eso es necesario un sano espíritu crítico, o sea, que uno no sea un credulón, para que sepa más o menos también cómo tamizar o ver qué tan objetivas son las noticias o enseñanzas que aparecen en los medios de comunicación, para no creerse todo. A veces se inventan calumnias contra la Iglesia Católica, de su historia o de su vida. Decía alguien que lo peor que le puede pasar a un calumniado es que él se acabe creyendo la calumnia. Y hay muchos católicos que quizás se avergüenzan de la Iglesia un poco, de su pasado. ¿Por qué han oído tantas cosas? Bueno, diríamos, han oído tantas calumnias o tantas verdades a medias o mentiras infladas. Hay un pasado honroso en la fe católica, un pasado de santos, de gente que ha entregado y ha correspondido su vida dándose al Señor. Por eso uno debe estar con cierto espíritu crítico. Decía alguien, tener como un olfato nariz católico. Si algo no me suena, no me huele bien, esto lo pongo en telejuicio y pregunto, para no creerse toda una serie de leyendas negras que se han inventado. Ya hemos trabajado en unos programas acá, por ejemplo, sobre la Inquisición, sobre Galileo Galilei y también otros personajes. Uno debe tener cierta actitud como de un sano espíritu crítico para no creerse todo. Y por último llegamos a una parte que es el respeto a la intimidad. O sea, la verdad no es como el bien supremo. Y de hecho a veces uno no tiene por qué decir la verdad, sobre todo a quien no tiene por qué saberla. E igual, los medios de comunicación no siempre deben revelar la verdad sobre las personas. Hay cosas íntimas que no deben ser reveladas. El Catecismo nos explica algo de esto. Dice así: la caridad y el respeto de la verdad deben dictar la respuesta a toda petición de información o de comunicación. El bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada, el bien común son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido o para usar un lenguaje discreto. O sea que no todo debe saberse de uno. O sea, la vida privada de unas personas no tiene por qué ventilarse ahí en los medios de comunicación. O si a alguien le vemos con mala intención y nos dice en el bus o en un medio de transporte público, ¿cuánto lleva usted en su billetera? Bueno, no hay que decirle. Uno no tiene por qué decir la verdad a quien no tiene derecho a saberla. O cuáles son sus sentimientos. ¿No? Tampoco hace falta decirlo uno. O sea, que la verdad se dice a quien tiene el derecho a recibirla. El Catecismo dice, nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Por ejemplo, también aparece el tema de los secretos en la vida
en la vida profesional. O sea, un médico no le cuenta a cualquier persona lo que su paciente le dijo, o un abogado, es información confidencial. Entonces no hay derecho a revelar a cualquiera, diferente si en un juicio es necesario eso. Pero un médico, un abogado no va a andar contando ahí a medio mundo lo que les dijo el paciente o el cliente. Y un caso específico de eso es en el sacramento de la confesión. O sea, ahí hay un sigilo, un sello sagrado. El catecismo dice, el sacramento de la confesión es sagrado, el secreto que aparece ahí, y no puede ser revelado bajo ningún pretexto. El sigilo sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo. O sea que en la confesión tenemos esa certeza de que el sacerdote, lo que él oye, nunca va a decirlo a nadie, porque no puede revelar la identidad del penitente, es un secreto porque es entre Dios y la persona. Por tanto, vemos que hay una gran variedad de enseñanzas en el tema de no decir mentiras y cómo la veracidad y la sinceridad van fundando la convivencia entre las personas. Qué importante es que uno se ejercite en esta virtud, que uno repita actos de decir la verdad, de ser sincero, para adquirir esta virtud de la veracidad. Así podremos ser nosotros más sociales con las personas, podremos reflejar mejor la bondad y la verdad divina. Están invitados para vernos la siguiente semana en este canal a esta misma hora. Soy el Padre Grimaldi en el programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Pasen todos un buen día.